La exposición del doctor Roosevelt tiene una particularidad. Él pidió al Congreso de la República en septiembre de 2010 que el Congreso derogara el artículo 8º de la Ley 418. Imploró, rogó, explicó y logró una mayoría para esa intención. Lo recordará doctor Roosevelt. Y ahora viene y nos pide, nos implora, nos ruega y seguramente logrará una mayoría para que revivamos la norma. Está bien, no hay problema. De hecho, en el fondo yo estoy de acuerdo. ¿Por qué la derogaron? Le voy a recordar frases más explícitas y más cortas del proponente, el ministro del Interior y de Justicia de aquella época, el doctor Vargas Lleras. Una getografía. Preferiríamos que nunca más en una ley de la República exista la posibilidad de que alguna parte del territorio nacional pueda ser objeto de despeje. Les voy a repetir a los que están desatentos y sobre todo a los asistentes que están hablando atrás, esto les interesa. Miren ustedes que eso de la concupiscencia legislativa sí es un defecto, no es una virtud de este gobierno ni de las mayorías que hoy tiene. Preferiríamos que nunca más en una ley de la República exista la posibilidad de que alguna parte del territorio nacional pueda ser objeto de despeje. Miren otra frase del señor vicepresidente actual. Para ningún propósito y con ningún pretexto, ningún gobierno en el futuro podrá volver a hacer uso de la posibilidad de despejar ninguna zona del territorio nacional. Lo dice hasta muy bien dicho. Es elocuente el señor vicepresidente. Pues bien, entonces la norma fue derogada. Y qué curioso, la semana pasada en el municipio de Fonseca, en el corregimiento del Conejo, sin ley de la República que lo autorice, hubo despeje. ¿Quieren confirmarlo? Pregúntenle a la señora gobernadora del departamento de La Guajira. ¿Quieren reconfirmarlo? Pregúntenle al señor alcalde de Fonseca, Guajira. ¿Quieren reconfirmarlo? Hablen con las autoridades militares del departamento y hablen con la Policía Nacional en el departamento. Aquí entonces lo que estamos por discutir es un tema de talante, de concepción de lo que es el Estado, de la manera de conducir los asuntos públicos y particularmente de enfrentar la criminalidad. En 1997, doctor Serpa, gobernaba el presidente Samper y era ministro de Defensa, un hombre bueno, intrínsecamente bueno, lleno de buena voluntad y de buenos deseos, que creía que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad no tiene forma de corromperlo, pero que en general quienes estén un poquito desviados pueden ser llevados nuevamente al camino mediante la convicción, los buenos consejos. Se llamaba Gilberto Echeverri Correa. Era tan bueno
y tenía una concepción tan acendrada de esos puntos de vista que dio la vida por ellos. Y él, dentro de esa filosofía de la conciliación, ideó las normas de la Ley 418. Y esas normas de la Ley 418 tienen algo de elemento que en general debe tener la ley, abstracta. En consecuencia, el artículo 8º de la Ley 418 pudo ser utilizado, por ejemplo, para el despeje, que fue un despeje, del Caguán, o para la concentración de los líderes criminales de las AUC en Rialito, y para la posterior situación un poco ambigua y mixta mientras las órdenes de captura se producían, porque ni siquiera se habían producido, caso por ejemplo de alias Macaco, la concentración con elementos de reclusión en la cárcel que se habilitó para los líderes paramilitares en La Ceja. Todas esas situaciones estuvieron genéricamente reguladas dentro de los parámetros del artículo 8º de la Ley 418. O sea que el asunto era un asunto de conducción de una política, de conducción de una negociación hacia la desmovilización con sometimiento a la justicia, a la de negociación un poco abstracta también e indeterminada con una organización criminal, las FARC, donde gobernaban 44.000 kilómetros, hacían y deshacían, mandaban como Pedro y caminaban como Pedro por su casa. O también podría haber sido utilizada para la concentración de los miembros de las FARC en el año 2016, luego de un proceso de negociación, en este caso no para sometimiento a la ley, sino para pasar prontamente a ejercer la política en condición inicialmente de socio de las actuales mayorías de este Congreso y de las actuales mayorías gubernamentales, y posteriormente optar a conducir los destinos de la nación, como bien lo dijo el señor Catatumbo. ¿Por qué entonces derogaron la norma? Porque es que este gobierno no ha tenido timón, porque es que este gobierno ha sido concupiscente, porque este gobierno es feliz trayéndonos sandeces a aprobación de las mayorías por medios absolutamente atrabiliarios y con la imposición no del criterio y la razón, sino el pupitrazo y la mayoría artificial. Como lo dijimos también cuando se discutió el plebiscito, lo hizo con el referendo. Primero dijo, necesitamos mecanismo de referendación, cambió las normas del referendo, permitió que se realizara concurrente con otra elección para evitar los problemas del quórum o umbral, y posteriormente el mismo presidente de la República dijo, yo nunca he hablado de referendo y eso a mí no me interesa. Y el marco jurídico para la paz, que establecía unos parámetros y unos requisitos de sometimiento a la justicia y de no impunidad, ya fue completamente olvidado. Hay 3 artículos constitucionales, óigase bien, 3 artículos constitucionales provisionales en nuestra carta. Yo acompañé al doctor Serpa a una clase de Derecho Constitucional colombiano, y entonces hice este ejercicio con un estudiante que tenía ahí una edición nuevecita, la famosa edición Temis de la Carta Constitucional, y le dije, présteme esa carta, yo vi un asunto. El editor ni siquiera se puso en la tarea de incluir en esa edición, que es reciente, una norma provisional, porque sabe que no se va a utilizar la del llamado marco jurídico para la paz. E incluso le hemos dicho, ¿para qué
lo del congresito, ¿para qué nos trae eso? Si usted no lo va a aplicar, e incluso le hemos dicho, ¿para qué diablos el plebiscito? Seguramente con los resultados de hoy de la encuesta de Opinómetro ya comenzará el gobierno a pensar que es mejor que la Corte Constitucional corte por lo sano y le diga a este Congreso, señores, ustedes aprobaron una norma evidentemente inconstitucional, ustedes aprobaron evidentemente una norma inexequible y así lo declaramos, y entonces la vigencia de la ley estatutaria que aprobamos acá queda absolutamente negada, es nugatoria su aplicación, porque en la composición y formación de las leyes estatutarias, lo dijimos en el debate, el Congreso no se manda solo, así lo decidió la Constituyente. Las leyes estatutarias pasan por un procedimiento de concepto previo y favorable de la Corte Constitucional. Y hoy entonces venimos a deshacer entuertos, y está bien, me parece bien. Nosotros vamos a ser propositivos. La senadora Paloma Valencia ha coordinado una tarea juiciosa de la bancada tanto del Senado como de la Cámara y de todas las unidades y las UTLs que nos han estado colaborando, en donde vamos a hablar de algunos asuntos como por ejemplo las negociaciones para el sometimiento a la ley que están hoy en la redacción propuesta por el gobierno soslayadas, y lo que se hace es generar la posibilidad nuevamente de un sitio de ubicación o de reunión intemporal, es decir, sin límites de tiempo, para temas absolutamente generales y además sin el prerequisito o el objeto que es evidente y necesario en ese tipo de concentraciones, sin que sea el objetivo el sometimiento a la ley de quienes allí se reúnen. En segundo lugar, vamos a analizar el tema de las instancias internacionales de auditaje y observación, poniendo algunos límites e incluso ofreciendo y proponiendo el acompañamiento del Ministerio Público y más concretamente de la Procuraduría General de la Nación. Vamos a tratar de que quede de una manera clara y evidenciado como propósito del legislativo que la figura del despeje no se produzca nuevamente, es decir, estamos plenamente de acuerdo con el proponente, señor vicepresidente de la República, en ese momento ministro de Justicia, de que esa figura no se repita y por lo tanto que hay unas reglas para la ubicación y para la concentración de la organización criminal y de sus miembros. Vamos a hablar un poco del tema de la protección de los derechos de las personas, de los particulares, las listas de protección, las listas que el alto comisionado ha de recibir de la organización criminal, y nos parece bien, llamamos la atención de que esta acentuada politización de la justicia tiene que tener un límite y tiene que haber una neutralización, un tate quieto, y me parece bien el artículo cuando se dice que habrá una protección al alto comisionado de paz respecto a que actúa de buena fe. ¿Por qué lo digo? Porque es que el señor fiscal general de la Nación actual y varios otros se empeñaron, se ensañaron en Luis Carlos Restrepo y en convertirlo dizque en traficante de armas y en cómplice de la organización criminal desmovilizada, porque lo engañó en el caso de algunas listas presentadas por esa misma organización, concretamente las FARC. Un detalle que valdría la pena que lo consideraran ustedes como colegas y como quienes generan nada menos que el mandato que se convierte en la ley. Un detalle que valdría la pena que tuviesen en cuenta es el siguiente:
Si observan la redacción, doctor Roosevelt, si observan la redacción, tiene toquecitos de fina cortesía con las FARC, en todos los sentidos. Por ejemplo, sometimiento a la ley, no nos lo pongamos así tan maluco, pongámoslo reunión para discutir los asuntos de este país. La redacción tiene toda ese norte. Muy bien. Yo simplemente aprovecho esta ocasión para prevenirlos y recordarles un dicho popular que no tiene forma de ser contradicho ni en la literatura, ni en la historia, ni en la vida privada de cualquiera de nosotros. Cría cuervos y te sacarán los ojos. El documento que nos debe mover a discusión y que debe suscitar graves preocupaciones de todos nosotros, de todas esas bancadas tan elegantes y tan orondas que se sentaron ayer en el Palacio de Nariño, de quienes son los analistas que cantan loas permanentes y consideran que la paz viene y nos convertirá en la Arcadia feliz. Les llamo la atención de lo siguiente. Óiganme, ojalá quédense callados los que estén hablando, porque esto puede ser simplemente una constancia histórica. Yo sé que no nos van a oír, pero quiero dejarla y quiero que nos recuerden. El objeto de discusión profundo no es las normas que usted nos ha traído hoy con ponencia favorable, doctor Roosevelt. El objeto de discusión profundo, lo tengo acá, es este. Este documento lo vamos a llamar del 23 de septiembre. Es el documento que se firmó dando la mano Timochenko, comandante de las FARC, y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, con la mediación de Fidel Castro, de Raúl Castro. Observado el documento, leída letra por letra, palabra por palabra, ustedes van a encontrar lo siguiente: tiene un solo autor y 5 comparsas. Me explico. El gobierno nacional creó una comisión de 3 abogados del más alto nivel para atender su punto de vista en la discusión con las FARC sobre el documento final de justicia transicional. Los abogados, el doctor Castle, norteamericano, que en otros negocios ha combatido al gobierno de Colombia y ha ganado, por ejemplo, en el caso concreto de la condena a las fuerzas militares de Colombia por el bombardeo a Santo Domingo, el doctor Cepeda y el doctor Henao. Las FARC nombraron para atender su interés, para representarlo en la elaboración de la política definitiva de justicia transicional, al señor Enrique Santiago, con el apoyo de un doctor Martínez y del doctor Leiva. Este documento del 23 de septiembre íntegramente tiene los puntos de vista y las concepciones de Enrique Santiago en el tema de si los delitos de narcotráfico y secuestro son o no delitos conexos con el delito de rebelión, dado que fueron mecanismos para la financiación de dicha rebelión. El punto 34 sobre si haya o no algún tipo de sanción a los miembros de las FARC, por ejemplo, los que ordenaron la muerte de los diputados del Valle del Cauca, los que ordenaron la muerte de Echeverry Mejía y del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, o los que ordenaron el secuestro de Ingrid Betancourt y de tantos y tantos personajes y ciudadanos colombianos e internacionales.
es o no un delito conexo y si ellos pueden ser elegidos. En ese caso, el numeral 34 dice, en cualquier caso, podrán ser elegidos. Y es el documento en donde se habla de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia no es el órgano de cierre de la justicia penal, sino un tribunal híbrido, mixto, compuesto por magistrados internacionales, diga usted, por ejemplo, cualquier amigo del señor en Santiago, y además compuesto dicho tribunal idéntico en su composición, paralelo, de la misma estatura en todos los sentidos, incluida moral, de la Corte Suprema de Justicia, compuesto por delegados o candidatos de las FARC y del gobierno de Colombia. En fin, el documento se extiende a muchos de los asuntos. Por ejemplo, el documento termina diciendo que las causas de la rebelión, es decir, la acción rebelde, se produjo como consecuencia de la tiranía ejercida por las clases dominantes colombianas y en consecuencia es asunto que habrá de tratarse dentro del tribunal como causas y por lo tanto persecución de los causantes. ¿A qué viene esta presentación del autor del documento central que se someterá seguramente a consideración del llamado congresito o de una constituyente? A que el señor Enrique Santiago es el agente de la persecución judicial internacional contra las figuras de la política colombiana que obligaron a las FARC a rebelarse. Aquí tengo, por ejemplo, para su consideración, el escalofriante dossier de Álvaro Uribe, expresidente colombiano, ante la Corte Internacional. El autor, el asesor de las FARC, convertido por acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC en asesor de ambos, el señor Enrique Santiago Romero. Y dice cosas como la siguiente: es conveniente repasar la hoja de vida del expresidente colombiano para comprender sus obvios temores a acabar compareciendo ante la Corte Penal Internacional. Si el presidente Santos me está oyendo, o si alguien de ustedes le va a llevar comentarios sobre mi intervención. Muy bien, señor. Por favor, para que el senador José Obdulio termine. Le diré, no se ría, señor presidente. En este documento, usted, Juan Manuel Santos, también es objeto de persecución y se le endilga en la comisión de delitos. Y se dice, la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe ha dado lugar al escándalo conocido como falsos positivos, el asesinato de al menos 2.500 civiles inocentes por la fuerza pública colombiana bajo el mandato de Uribe como presidente y siendo Juan Manuel Santos el ministro de Defensa, presentados como, comillas, guerrilleros dados de baja en combate. Si ustedes observan uno de los apartes del documento del 23 de septiembre, encontrarán lo siguiente: lo primero que ha de hacer la Cámara de Representantes, su comisión de acusaciones, una vez compuesto el tribunal especial entre las FARC y el gobierno nacional, es remitir todos los expedientes e investigaciones que obren en esa célula, es decir, los que haya contra Álvaro Uribe, contra Samper, contra Gaviria, contra Belisario, contra el presidente Juan Manuel Santos. Es decir, estamos hablando de que las nubes, las tormentas que podríamos estar sufriendo, padeciendo, a partir de la vigencia de los acuerdos de La Habana,
podrían convertirse en el peor de los episodios judiciales y de inestabilidad política colombiana de toda su historia. Doctor Roosevelt, nosotros vamos a discutir con ustedes algunas proposiciones. Le pediría simplemente que nos oigan con juicio y cuidado. Puede ser que mejoren el ejercicio de lo que se nos viene. 6, 7, 8, 16, 20 o 70 zonas de despeje, o 1 o 2 o máximo 3 zonas de ubicación y de concentración seriamente manejadas, con el ejercicio firme de la autoridad, con el monopolio de la fuerza por parte del Estado y poniendo en cintura la intención de la organización criminal más importante del mundo hoy en el narcotráfico, aquella a la que un tribunal del Distrito de Columbia en abril del año 2005 declaró ser la ejecutora principal del crimen de tráfico de estupefacientes, calculando que el 70% de esa actividad realizada en Colombia era ejercida, ejecutada, era protagonizada por esa organización. Por ello, no solamente se suspenderán las órdenes de captura producidas por la Fiscalía General de la Nación o por jueces colombianos, sino también 50 órdenes de captura vigentes para extradición que obran en ese expediente al que me estoy refiriendo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores ponentes y compañeros de las comisiones. Muy